Y todos los sábados a las 3 de la tarde te estamos esperando. Cuando se apaga la luz, arrancamos nomás con se iluminan todos tus recuerdos. Walk On By. ¡Qué temón! La puerta del tiempo. Con la conducción de Alfredo Lepera. Con By, un clásico de Burt Bacharach y Hal David. Sábados, 23 horas. ¡Qué temón! Apuro Teatro. Los sábados de 16 a 17, Adriana Lauro nos invita a recorrer el mundo del teatro. Igual que en un escenario, finges tu dolor barato. Críticas, reportajes, todos los protagonistas. Lo tuyo es puro teatro. Apuro Teatro. Hola, soy Javier Canamaro y te invito a escuchar EOL cuarta temporada los viernes a las 19 horas. Un programa de entrevistas y música en vivo. Conduce el griego Gustavo Antonopoulos. EOL cuarta temporada. A tu lugar favorito de la casa llegan con el humor más picante. Yo me voy a presentar, mi nombre es Guadalupe Ugalde y estoy muy bien acompañada de mi amigo Francisco Guida. Todos los viernes a las 22. Pero qué bien, te saluda quien dentro de persona va. El Balcón. Siempre dije que quería hacer las cosas bien. ¿Y cómo les salieron? Todo también. El lugar perfecto para ver la realidad desde otra perspectiva. El Balcón. Todos los viernes a las 22 horas. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo. Radio Palermo. 94.7. Producciones independientes. El siguiente programa es auspiciado por la Fundación Kirschbaum de la República del Perú. Tren Nocturno les anuncia su partida. ¿A dónde? Ya veremos. Lo que es una incógnita es qué caminos tomaremos para llegar a destino. Ya salimos. Muy buenas noches, queridos amigos, como todos los jueves. ¡Qué maravilla, Julito! Todos los jueves. Bueno, ya estoy acostumbrándome, después de largos años, porque, Jimena, tuvimos el programa muchísimo tiempo los lunes. Y yo insistía con los lunes cuando estábamos en jueves. Así que bueno, como todos los jueves estamos aquí en Tren Nocturno, comenzando un nuevo viaje de este tren que hoy va a surcar. En poquito tiempo, por segunda vez, vamos a entrar en la situación brasilera. Hoy vamos a pensar la situación brasilera y vamos a analizar el surgimiento de esta ultraderecha y cómo puede ser, porque qué cosa curiosa, Gaby, que un país como Brasil, tan en las antípodas de lo que podría ser la filosofía, teóricamente, si uno analiza, la filosofía que trae Bolsonaro, por ejemplo. Bueno, vamos justamente a indagar, como vos bien decías, en cuáles fueron las condiciones de posibilidad políticas, económicas, sociales, culturales que hicieron que fuera el candidato que ganó las elecciones. Y bueno, vamos a tratar de pensar también hacia dónde va, ahora que fue electo presidente, hacia dónde va ese gobierno. Vamos a ver hacia dónde vamos dentro de un ratito cuando mencionemos a nuestra invitada del día de hoy, que es brasilera, mezcolanza en realidad, mexicano-brasilera, ¿no es cierto? Sí, un poquito argentina también. Un poquito argentina, bastante también, por lo que veo por la tonada, bastante.
Gaby, pero antes de que sigamos con el tema y que entremos de lleno a este tema que bastante nos preocupa, ¿qué tenemos que nos dice el tren? Bueno, vamos, obviamente la pregunta del tren tiene que ver con el tema del día y queremos que nos cuenten cuántos años duró la última dictadura cívico-militar en Brasil, que se inició con el golpe de 1964. Aquellos que respondan correctamente a la consigna pueden ganar entradas para espectáculos. Pueden dejarnos su respuesta escribiendo a trenradio@gmail.com o en Twitter en @trennocturnook. ¿Cuánto duró la dictadura cívico-militar en Brasil, que se inició con el golpe de 1964? Bueno, en realidad, a rigor de verdad, teniendo en cuenta el caldo de cultivo que se generó estos últimos años, a pesar de estos 13 años de gobierno petista, de algún modo no desapareció la dictadura brasilera, porque este gobierno se las trae bastante, ¿no es cierto? Pero la que nos va a contestar ahora la pregunta que le acabo de hacer es Jimena Simpson. Jimena, no te había ni recibido antes, bienvenida a este nuevo viaje. Amigos, Jimena Simpson es brasileña, doctora en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Es magíster en Ciencias Políticas por el Instituto Universitario de Pesquisa do Río de Janeiro y actualmente es profesora e investigadora adjunta con dedicación exclusiva de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín. Es especialista en política comparada de Latinoamérica. Vamos a hablar también de Latinoamérica porque hay mucha repercusión de todo este tema. Bueno, sí, ahora sí, perdón la interrupción. Al contrario, muchas gracias. Gracias por la invitación también. Bueno, no, yo no diría que la dictadura en Brasil no termina. No, fue un modo de decir como para alarmar. No quise alarmar a la audiencia, porque eso es un tema alarmante, lo que está sucediendo. Es un tema alarmante. La vuelta de un cierto poderío militar, un contundente poderío o una presencia contundente, ¿no? de los militares en la democracia, ¿no? En el gobierno, digamos, ocupando cargos bastante importantes para la política, digamos, para el desarrollo de la sociedad, ¿no? Ahora, hay un poco, yendo a tu pregunta o a tu afirmación, sí, en estos últimos años, principalmente durante el gobierno, arrancando con Fernando Henrique, hubo una preocupación bastante fuerte de desempoderar, ¿no?, a los militares, ¿no?, de consolidar el proceso democrático y a la democracia brasileña a partir de la subordinación, ¿no?, del ejército al poder civil, ¿no? Y eso arranca con Fernando Henrique, cuando Fernando Henrique pone como ministro de Defensa a un civil y no a un militar, ¿no? Y a partir de eso empieza a haber justamente un cambio de roles en donde el papel, ¿no?, del ejército queda correspondiente a lo que es la defensa, digamos, del país, pero no responsable por cuestiones de política interna, ¿no? Eso empieza a cambiar ahora con la presencia tan contundente de actores militares dentro del gobierno Bolsonaro. Digamos, es así como vos decís, ¿no? Al mismo tiempo podríamos pensar que Bolsonaro es como una especie de emergente de la sociedad brasileña. Digamos, si pensamos, por ejemplo, cuáles son las condiciones sociales, culturales, económicas, históricas que posibilitaron que, digamos, un candidato que al principio, digamos, ninguna de la lista pensaba que él podía tener chances, terminara siendo elegido como presidente. Sí, totalmente. Antes de contestar a tu pregunta, quería solamente decir que una cuestión importante, más allá de la preocupación de los gobiernos democráticos de la nueva república, ¿no?, después del periodo de dictadura militar, de la preocupación en separar, ¿no?, al gobierno, al Estado del poder militar, o sea, de
hacer con que los militares se subordinaran al poder civil, hay una cuestión fundamental, que es que el hecho de que la sociedad brasileña en su mayoría tampoco tiene una visión vis-a-vis la Argentina, ¿no?, negativa, ¿no?, del ejército, de los militares, ¿no? Entonces, la cuestión... La relación entre el Brasil, digamos, y el golpe y la dictadura militar fue muy distinta a la que nosotros hemos tenido en nuestros países. Exactamente, inclusive porque los militares en Brasil siempre tuvieron la preocupación de legitimar la dictadura socialmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, las elecciones siempre estuvieron presentes en la dictadura militar. No disolvieron el Parlamento. No disolvieron el Parlamento, tampoco disolvieron el sistema de partidos, porque al permitir que existiese una oposición, que era el MDB, y el partido de la dictadura siendo Arena, siempre hubo una cierta presencia, digamos, de una representación, aunque formal, ¿no? Entonces siempre hubo esa preocupación. Entonces, la cuestión de la separación, ¿no?, entre la República, ¿no?, de separar los papeles de las Fuerzas Armadas y del Poder Civil, también tiene que ver con una consolidación y un aprimoramiento o maduración de la democracia como régimen político, ¿no? Y eso se venía consolidando en Brasil a partir, y ahora voy a lo que tú estabas mencionando, de a partir ahora con la elección de Bolsonaro. ¿Qué ocurre, no? Porque sí, Bolsonaro es hijo de Brasil, no es un extraterrestre que cayó, ¿no? Claro. Y fue votado legítimamente, y en 2 vueltas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta sociedad que la conocemos como una sociedad tan abierta, ¿no?, tan diversa? Bueno, yo creo que pasaron muchas cosas en Brasil, y explicar a Bolsonaro nos tiene que llevar, o sea, nos hace pensar en varias cuestiones, no es una respuesta única, ¿no?, entender la emergencia de Bolsonaro. Una de las cuestiones, yo creo que principales, es que nuestras democracias, o nuestras cuasi socialdemocracias, lo digo por Brasil, no están contestando, no están dando respuestas contundentes a las necesidades de la gente. Y eso es un hecho, ¿no? Después vamos viendo las culpas y las no culpas, ¿no? Pero en Brasil hubo... Después voy a hablar de otra cuestión también, que es la cuestión del crecimiento de la derecha en Brasil, que también es contundente. Pero en Brasil el nivel, la situación económica empieza a deteriorarse, los niveles de violencia aumentaron, ¿no? Y el desempleo, que es un factor crucial en Brasil, que había llegado a niveles más bajos en la historia brasileña, llegó a 6 puntos, prácticamente duplicó, rebotó, tuvo un rebote fenomenal, y hoy en día estábamos, cuando termina el mandato de Rousseff, cuando es la destitución de Rousseff, de Dilma, estábamos casi en 15%, ¿no? Entonces, en una sociedad, una desigualdad social que disminuyó en los años del PT, sin embargo, es muy fuerte la desigualdad, ¿no? Es casi el índice de Gini del 50%, ¿no? Claro. ¿Y qué de la tal mentada incorporación de esos 40 millones de las clases bajas a clase media? Es que yo creo que justamente esas clases bajas y esas clases que pasan a la clase C, ¿no? Empiezan a querer también mejorar, o sea, no contentarse con lo mínimo, ¿no? Entonces ahí también, y ahí yo creo que podemos entender en cierto punto ciertos votos de las clases más bajas, no solamente porque volvieron a estar desempleados, porque están siendo masacrados con los niveles de violencia, y también porque se empiezan a dar más cuenta de que tienen derechos, ¿no? Entonces, el rebote negativo, yo creo que ahí impulsó un odio más extremo hasta una situación que empeoró por varias razones, ¿no? Empeoró, Dilma tuvo un mal manejo de la economía, tuvo un mal manejo de la política, no tuvo juego de cintura, pero también antes de su destitución, cómo le hicieron también la vida política imposible dentro del Congreso, también hizo con que la situación económica empeorara rotundamente en los últimos tiempos de su gobierno, ¿no?
Entonces, bueno, había un caldo de cultivo bastante importante y una desestructuración tremenda, una implosión del sistema de partidos en Brasil, que podría haber sido un colchón, ¿no? para evitar el surgimiento de un, entre comillas, del Mesías Bolsonaro. Es un nombre también. Cierto, de veras que sí. Jimena, tenemos que ir a un corte muy breve. Gaby. Un respiro. ¿Con qué nos podemos deleitar, por lo menos escuchando algo de música que nos pueda movilizar, hacernos sentir un poquito en tema, en lo que hace a la sensación de poder sentir lo que está sucediendo? Qué mejor que música brasilera, ¿no es cierto? Hoy les traje un tema musical interpretado por Chico Buarque, acompañado en este caso por Omar Portuondo. Julito, el tema que vamos a escuchar se llama ¿Oh, qué será, qué será? Oh, qué será, que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anda en las cabezas y anda en las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado, está con certeza, en la naturaleza será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. O que será, que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido. Oh, ¿qué será, que todos los avisos no van a evitar? Porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a repicar, porque todos los signos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar y todos los destinos se irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. Gracias, Maxi, seguimos aquí, pero en este momento para ofrecer a nuestros oyentes, como lo hacemos en todos los programas, obras de teatro para estos días. Tenemos Tita y Nené el sábado a las 22:30 en el Teatro No Avestruz en la calle Humboldt. El viernes a las 23, Tracción a Sangre en el Teatro Paniarte en la calle Boedo. Los hermanos Karamazov en el Teatro El Convento en la calle Reconquista el viernes a las 21. El viernes también a las 21 tenemos Yvonne, Princesa de Borgoña, en el Teatro IF, en la calle Boulogne-sur-Mer, cerquita de Corrientes. El sábado a las 21, Soy tu seguidora, en el Teatro Estepario Medrano, la calle Medrano 483. Y por último les ofrecemos Mercados Asociados Limitados en Medio Mundo Club de Arte el sábado a las 21. Radio Palermo. Roticería Pinamar. Gran variedad de platos fríos y calientes. Roticería Pinamar.
Salguero 2036. Delivery al 4821-3866. A metros de Santa Fe. Muy recomendables opciones. Para las fiestas, reservar con anticipación. Barreras. No. Barreras. No. Tren nocturno. Tren nocturno. Sin barreras. All aboard. Gracias, Maximiliano. Seguimos aquí en Tren Nocturno, acompañados de Jimena Simpson, brasileña, doctora en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos, de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad de Río de Janeiro. Es politóloga, como bien dijimos recién. Ya que dijimos recién politóloga, decimos politóloga. E investigadora de la Universidad de San Martín. Estamos hablando, obviamente, como han visto todos los que están acá siguiéndonos, de un tema que nos preocupa mucho. Y lo relacionamos mucho en cuanto a qué sucede. Se habló mucho de la génesis de este proceso. ¿Qué hizo que esto fuera posible? La prensa internacional está muy, no diría alarmada, pero está muy como sorprendida de que esto haya sucedido, a pesar de que la derecha está recorriendo realmente nuestro planeta. Sí, bueno, yo creo que tiene que ver también con una cuestión que hablamos en el bloque anterior. Sí, la incapacidad de... Exacto. Hay una crisis indiscutible de las democracias liberales, ¿no? De las democracias capitalistas, que no están dando respuestas a problemas que no son de hoy y que son cada vez más serios, ¿no? Pero, mira, digamos, me das ahí la pauta como para preguntarte, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, los temas centrales de la campaña giraban en torno a la corrupción, a la seguridad. ¿Qué te parece que Bolsonaro fue percibido, por un lado, como una especie de outsider de la política, cuando hace 27 años que es diputado, y como un líder capaz de luchar contra la corrupción y la inseguridad, cuando... a juzgar por todo lo que va adelantando, parece ser que va a generar todo lo contrario. Sí. ¿Qué pasó con el PT? Digamos, ¿hubo incapacidad o negligencia para considerar estos temas en su agenda? Bueno, yo creo que el tema de la inseguridad no fue una agenda de gobierno del PT con tanta énfasis. Sí. Igualmente, por ejemplo, yo soy de Río, ¿no? Y la cuestión de la inseguridad, el gobierno que era aliado del PT, del PMDB, había empezado a hacer políticas de seguridad, políticas públicas de seguridad muy positivas, hasta que se terminaron los Juegos Olímpicos, se terminó el Mundial, y hubo una crisis del petróleo bastante importante, una crisis internacional que bajó tremendamente el petróleo. Río entra en la bancarrota, y al mismo tiempo se empiezan a descubrir los escándalos de corrupción y que bueno, todas las políticas que habían, que bueno, hasta fue Scioli que estuvo en Río con Sergio Cabral, era el entonces gobernador, para empezar a aprobar las UPPs, las UPAs, ¿no? Que eran digamos secretarías instituciones en los lugares más pobres que tenían una atención básica a la población más carente y servían como contenedores sociales. Bueno, todas esas políticas que veían, que venían haciendo con que hubiera un freno, ¿no? De la violencia y una menor distribución, digamos, del narcotráfico, todas esas políticas se revirtieron. Y ustedes es como el rebote, ¿no? Entonces, cuando se revierten, el rebote es mucho peor, ¿no? Porque entonces yo creo que en Brasil el PT no tuvo una agenda contundente en relación a las políticas de seguridad, que también tendieron a empeorar o a aumentar los niveles de violencia con el aumento del desempleo, con el aumento de la profundización de la crisis económica, ¿no? Y todo el problema internacional también del narcotráfico que en nuestra región está siendo una cuestión.
Y en realidad, de algún modo, además también dieron lugar a que esta insatisfacción, llamaría, y permitiera que empezaran a entrar temas que realmente hoy día toman mucha preeminencia. Por ejemplo, el evangelismo. Claro. Bueno, el evangelismo en ese sentido es un colchón, ¿no? Hoy, creo que fue hoy que leí una nota muy interesante que llamaba la atención para la diferencia entre la religión evangélica y la religión católica tradicional. Y que es, hoy en día los pobres no esperan que les expliques o que les expliques su pobreza o valores su pobreza. No, quieren ver salidas o quieren tener, digamos, unas respuestas o una promesa de prosperidad, ¿no? Dejar la teología de la liberación, la de Cámara, por ejemplo, para pasar a esta. Exactamente, o sea, son respuestas más inmediatas, ¿no? De salvación en ese momento. Y también algunas iglesias también tienen un trabajo, no en este caso ni la Universal, ni más tienen también un trabajo social importante de contención, ¿no? De espacios que abandonó el Estado o que no llegó el Estado, no incluso la Iglesia Católica también. Tengo entendido que en las favelas justamente la presencia de estas iglesias es más que importante, ¿no? Claro, sí, inclusive por todo el narcotráfico también ahí metido, o sea, es una contención. Digamos, tratando de conjeturar, ¿no? Porque todavía no asumió, o sea, estamos tratando de conjeturar. ¿Cómo te parece que va a quedar, digamos, cómo queda el Congreso después de estas elecciones? ¿Cómo te parece que va a ser su funcionamiento? ¿Cuál va a ser el tono de la relación entre el oficialismo y la oposición? Se abre una caja un poco de Pandora ahora, ¿no? Sí. Yo creo que hasta el 1 de enero Bolsonaro nos empieza a dar tenues señales de lo que podemos esperar de su forma de actuar, ¿no? Con el Congreso, ¿no? Con la oposición. Nosotros estamos acostumbrados a el presidencialismo de coalición en Brasil, ¿no? El presidencialismo de coalición en el cual la gobernabilidad, ¿no? La gobernabilidad en un sistema tan fragmentado como el brasileño se da a través de la formación de coaliciones electorales en un primer momento y después coaliciones de gobierno a partir de la distribución de cargos, ¿no? De cargos, de ministerios. Bueno, eso es una de las cuestiones que Bolsonaro ya dijo en su campaña que no pretendía hacer, ¿no? Y no la hizo. Que no la va a hacer, exactamente. Toda su gente está entrando. Eso, exacto. Por ahora, digamos, no él se dio al DEM, bueno, a eso es el gran punto, ese ¿no? es el tema. O sea, nosotros, la buena noticia o el optimismo, digamos, podría venir por una respuesta o por una salida dentro del presidencialismo de coalición. Ahí podríamos esperar que Bolsonaro, al fin de cuentas, sea moderado por el sistema institucional brasileño, ¿no? O sea, va a tener, para gobernar, él va a tener que negociar. Hay que ver si va a querer negociar. Y ahí es una incógnita. Es una incógnita, pero hay dos salidas, ¿no? Sí. Si tú negocias, tú vas a tener una relación, digamos, más benevolente con un Congreso en donde no necesariamente Bolsonaro tiene una mayoría. ¿No? Sí, pero además ¿lo ves negociador a Bolsonaro? No lo veo como un negociador. Hay que ver cómo él empieza a ver qué es la política, porque él está llegando con un discurso muy antisistema, viniendo de las entrañas del sistema, y muy antipolítico, antinegociador, que vamos a ver si se va a doblar para poder gobernar dentro de la ley, ¿no? Dentro de lo que es el sistema político o no. Ahí se abre. Él hizo alusión a que no va a tolerar la oposición. Claro, como que la va a desmantelar. Que la va a desmantelar, pero ahí él se va a comprar varios otros frentes de batalla. Obvio. Entonces hay que ver qué largas son sus espaldas. Exacto. Intromisión de poderes. Ahí tú tienes también instituciones fuertes en Brasil, ¿no? Tú tienes el judiciario, el Poder Judicial, perdón, que es una institución independiente,
se puede, estoy generalizando, estoy hablando. Pero el ministro de Justicia va a ser el del Lavajato. El ministro, y el que puso preso a Lula. Pero él justamente se está metiendo también en un corcel fuerte, porque al poner a Sergio Moro como ministro, él también está, por un lado, enemistándose con posibles partidos que lo podrían apoyar en una coalición, ¿no? Como es el Centrón, ¿no? O su propio partido, que tiene muchos miembros involucrados, ¿no? Y también se está poniendo en un rol de defensor de la anticorrupción que va a tener que cumplir si Moro va a ser su ministro fuerte. Y ahora el punto que justo me estaba olvidando es que si él se enemista con Moro, o Moro quiere seguir, digamos, su lucha anticorrupción, va a ser muy complicado para Bolsonaro seguir levantando la bandera de Salvador, de Mesías anticorrupto, si lo quiere echar a Moro, ¿no? Es un ministro que difícilmente se va a poder, que Moro como presidente, difícilmente se va a poder deshacer, ¿no? Entonces es un corset interesante que se está poniendo. No sé si él se dio cuenta de eso o tomó también como el oportunismo como forma de legitimar a su gobierno, pero también no sé hasta qué punto vio los contras de eso, ¿no? Lo vamos a seguir viendo dentro de 2 minutitos, que vamos a un corte muy breve y enseguida volvemos aquí a Tren Nocturno. Atención, señores pasajeros, el tren nocturno detendrá su viaje aproximadamente 3 minutos por desperfectos técnicos. Disculpen las molestias ocasionadas. Radio Palermo 94.7. Producciones independientes. La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en Copyright, un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo, con rigurosidad periodística y pluralismo. Copyright, todos los jueves de 20 a 21, con la conducción de Jorge Figueroa y Lorena Guarino. Cuando se apaga la luz, arrancamos nomás con se iluminan todos tus recuerdos. Walk on by. ¡Qué temón! La puerta del tiempo. Con la conducción de Alfredo Lepera. Con By, un clásico de Bert Bacharach y Hal David. Sábados, 23 horas. ¡Qué temón! Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Los martes a las 10 de la mañana, con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti y Elisa Ollero y la locutora Sabrina Rojas. Entredichos. A tu lugar favorito de la casa llegan con el humor más picante. ¡Ay, qué calor! Yo me voy a presentar. Mi nombre es Guadalupe Ugalde y estoy muy bien acompañada de mi amigo Francisco Guida. Todos los viernes a las 22. Pero qué bien. Te saluda este intento de persona, vamos. El balcón. Siempre dije que quería hacer las cosas bien. ¿Y cómo les salieron? No, también. El lugar perfecto para ver la realidad desde otra perspectiva. El balcón. Todos los viernes a las 22 horas. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo, RPLM 94.7. RPLM Radio Palermo. Producciones independientes. Pinamar Café, pizzería y restaurante. Salguero 2069. Delivery al 4823-3003. Barreras. No. Barreras. No. Tren nocturno. Tren nocturno. Sin barreras.
Gracias, Maxi. Perdonen, queridos oyentes, se perdieron un diálogo muy interesante. Trataré de resumirlo brevemente. Estamos hablando con la invitada, con Ximena Simpson, brasileña, doctora en Ciencias Políticas. Y estábamos hablando de qué pasó con el PT. Porque en realidad, de algún modo, el PT se le criticó como que había abandonado las clases bajas. Eso también lo había leído. Pero por su distanciamiento, digamos. Que se alejó de las bases, ¿no? Principalmente en el gobierno Dilma fue la gran crítica, ¿no? Bueno, Dilma también tenía una postura, un comportamiento muy autoritario, muy personalista. Sí, yo iba a decir muy pedante, muy soberbio. Sí. Y yo creo que fue una de las razones por las cuales el propio sistema se le jugó en contra, ¿no? Bueno, ahí se ven los efectos de contagio, ¿no? Que tenemos entre los argentinos y los brasileños, ¡qué hermanados que estamos! Sí, bueno, el PT ahí yo creo que, bueno, al caer hay muchos aspectos, hay muchas aristas, ¿no? También el avance de un discurso de derecha fue muy contundente. Yo creo que las manifestaciones de 2013 son clave para entender todo el proceso que llegamos hasta acá, porque ustedes se acuerdan que, yo me acuerdo que nadie entendía nada. Mirábamos por la televisión lo que pasaba en Brasil y decíamos, wow, el gigante se despertó, ¿no? Y nadie entendía, pero ningún analista conseguía explicar por qué la gente con tanta bronca se iba a las calles, ¿no? Y yo creo que ahí pasaron varias cosas. Pasó que, bueno, Brasil empezaba en una decadencia, bueno, un deterioro, no era una decadencia porque tampoco es para tanto, en un deterioro de la economía, hubo un momento de elevación de la inflación que asustó, claro, comparado con la Argentina es algo totalmente irrisorio, pero bueno, pero nadie entendía porque no había un punto muy fuerte que se pudiera, digamos, hacer un paralelo con semejantes marchas en un contexto de un país que, digamos, las movilizaciones sociales no eran su fuerte, principalmente comparado a la Argentina, ¿no? Entonces por ahí también entró un discurso muy conservador que se fue impregnando en la sociedad. Pero, volviendo al punto inicial, yo creo que la desilusión, ¿no?, de aquellos que votaban al PT con un deterioro de la economía, con una Dilma muy autoritaria, ¿no?, y muy frontal, y con la corrupción, fue una decepción muy fuerte. Y además un discurso un poco retrógrado, estábamos diciendo recién en el corte. Es que ahí yo creo que el PT Dilma se alejó de la base, ya más en el sentido más estricto de la palabra, de los movimientos sociales, ¿no? Pero también yo creo que ahí la crítica vale para la izquierda, principalmente la izquierda latinoamericana, que es que la izquierda no logra ayornarse a lo que es la política del siglo XXI, ¿no? Bueno, ahí te quería comentar justamente eso. Yo había leído, Gaby, que justamente estas últimas elecciones, mientras el cierre de campaña Haddad lo hacía en una favela, Bolsonaro lo estaba manejando desde las redes sociales. Sí. Creo que de eso tendríamos que hablar, ¿no es cierto, Gaby? Bolsonaro nuevo modo de... Sí. Claro, porque pareciera ser que, digamos, no queda nada, ¿no? En el medio tampoco, digamos, están siempre estas opciones, no parecen nuevos actores, nuevas... Sí, bueno, en el caso brasileño, Bolsonaro, más allá de que es un hijo del sistema político, porque hace bastante que está en el Congreso, es una persona, 28 años, es un político que podríamos decir un político disruptivo, ¿no? Porque el discurso de él es de ruptura, ¿no? Entonces, en ese sentido es que yo creo que se confunde con la idea de que es un outsider, cosa que no es. Pero él rompe el discurso del primero, es un discurso muy popular, ¿no? De llegada, de él habla como todo el mundo habla, y si él está con bronca, lo dice con bronca. Y al final de la campaña, como tú decías, mientras Haddad estaba en la favela con un discurso, para mí es un gran cuadro, Haddad. Yo lo respeto mucho políticamente y para mí hubiera sido un gran presidente. Pero, más allá de eso, Haddad es un profesor universitario y habló como tal, ¿no? Habló con un discurso muy de élite que no llegó a las masas y que lo entendió la gente, las clases más ilustradas, ¿no? Ahora, el pueblo, más allá de Bolsonaro, sí, utilizó las redes sociales, que tienen una entrada muy fuerte en Brasil, principalmente el WhatsApp, como lo mencionábamos,
Pero también, ¿ustedes se acuerdan de ese bochornoso discurso que él hace desde un celular de la parte de atrás de su casa, con la ropa tendida y hablando como, no sé, Pancho en su casa, hablando hablando en un lenguaje muy popular y muy diciendo estoy harto y vamos a reventar y lo vamos a hacer? Estoy exagerando, pero digamos, una cosa no tan elitista y tan pomposa como siguió la izquierda, el discurso del PT. No justifica, ¿no?, que Bolsonaro haya tenido los votos que tuvo. No lo justifica, pero es una cuestión también más que hay que tomar en cuenta. De renovar, ¿no?, las formas, ¿no? A veces se ve, y digo, no solamente en el caso de Brasil, esta cosa de la dificultad de algunos sectores progresistas en cambiar un poco el lente. Es como si siguieran viendo el mundo desde un prisma del siglo XX. Totalmente. Y hay algo, digamos, que se están perdiendo claramente desde el punto de vista de la comunicación, que es fundamental. Totalmente. Por ejemplo, bueno, uno de los hechos es que nunca Haddad no hizo una campaña haciendo un hincapié fuerte en la política de seguridad y en la gente, diciendo, ustedes están sufriendo la violencia y yo los entiendo que estén sufriendo esta violencia y se están muriendo y vamos a hacer esto y aquello. Había una coyuntura complicada para el PT, pero el PT se ocupó, principalmente en la primera ronda, bueno, también tenía que traspasar, ¿no?, los votos hacia Haddad de Lula, pero en un discurso de defensa a ultranza de Lula como líder político, y que en un momento el grupo más fuerte del PT, bueno, ahí también la presidenta del PT, Gleisi, poniendo en pauta, en plena campaña, por ejemplo, el indulto a Lula. Cuestiones que van totalmente al revés de lo que se estaba pidiendo. O sea, ahí tendría que haber venido por ahí una mea culpa, pero digamos, bueno, estamos cumpliendo con una política, o no estamos cumpliendo, pero estamos también de acuerdo con la imposición de una lucha, ¿no?, de anticorrupción, y no entrar tanto en cuestiones tan enfáticas de un liderazgo, ¿no?, que bueno, está bien, Lula le pasó muchos votos a Haddad, sigue siendo un líder sí, sin duda, importante en Brasil, pero la gente se está muriendo en las calles literalmente, o sea, la violencia aumentó bastante y el desempleo está en los niveles que nunca estuvieron, y eso no fue atacado tan frontalmente. ¿Y cómo ves esta especie de binomio, voy a decir yo, Paulo Guedes? Claro, porque sí, ahí también se ve, digamos, parte de su mentalidad estratégica, ¿no es cierto? Porque históricamente las Fuerzas Armadas han sido como nacionalistas. Sí. ¿Lo ves como un gobierno que va a ser socialmente conservador y en lo económico va a ser ultraliberal? ¿Te parece que lo dejemos picando esta preguntita y escuchemos un tema musical, aunque sea un pedacito mientras tanto? Para que vayan empezando nuestros oyentes y nosotros le damos tiempo a nuestra invitada a escuchar este tema musical. ¿Qué escuchamos, Gaby, ahora? Ay, Julito, vamos a seguir con Chico Buarque, en este caso con Cálice. Vamos a Cálice y escuchen atentamente la letra. Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, de vinho tinto de sangue, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta,
Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado. Seguimos aquí, aparta de mí ese cálice, divino tinto de sangre. Seguimos acompañados de Jimena Simpson, brasileña, doctora en Ciencias Políticas. Bueno, tenemos mucho para hablar, pero quedó pendiente una pregunta, Gaby, que habías hecho hace un ratito. Claro, decíamos, bueno, ¿cómo te imaginas esa especie de binomio, ¿no? Con un superministro como Paulo Guedes, ultraliberal, hijo de la escuela de Chicago, y Bolsonaro, que, digamos, históricamente, como las Fuerzas Armadas, viene del nacionalismo. ¿Qué va a ser? ¿Socialmente conservador y en lo económico ultraliberal? Bueno, Bolsonaro justamente, el gobierno Bolsonaro ya plantea desde el día 1, desde el día 0, muchas antinomias, ¿no? Él es bastante paradójico, Bolsonaro, inclusive, si ustedes ven cómo va cada día la elección inclusive de los ministros o de los dichos, él va y viene, se tiene que desdecir permanentemente. Es un punto interesante lo de Guedes con los militares, inclusive porque Bolsonaro, en toda su historia como diputado, él siempre tuvo un discurso muy nacionalista. Y ya empezó a frenarlo al propio Guedes, entonces hay muchos conflictos latentes en esta construcción de gobierno Bolsonaro. Yo no sé. No me animaría a decir qué es lo que va a resultar así concretamente. Yo creo que sí va a ser un gobierno ultraconservador y liberal en términos de valores. Tiende a ser un gobierno, viéndolo a Bolsonaro, ¿no? Más liberal en la economía, pero, digamos, a la Trump, siguiéndolo a Bolsonaro, un poco más proteccionista de lo que esperaría ser Guedes. Ahí yo creo que puede ser una fuente de conflicto bastante importante, ¿no? Porque Guedes tampoco es una persona, tampoco tiene una personalidad que acepte mucho. Sí, no. Ya lo vimos, ¿no? Con el periodista de Clarín. ¿Ministerio? Sí. Claro. Y ahora parece que suma más uno que va a ser el Ministerio del Trabajo. Entonces, que anunció ya Bolsonaro que lo quería desarmar. Tenemos poquito tiempo de programa, pero estos 10 minutos saquémoslo el jugo a full. Nos quedan dos temas muy interesantes. Yo quiero ser optimista también un poquito. Porque si no... ¿Lo sos o quieres serlo? Quiero. Es mi lado brasileño. Quiero, pero... Eu quiero. ¿Cómo era esa canción? Eu quiero. Nos sopla acá el operador técnico. ¿Cómo era, Maxi? Mamá, yo quiero. Mamá, eu quiero. Eso, gracias, Maxi. Y digamos, y yendo un poquito a la política exterior, ¿no es cierto? Sabemos que en sus primeros viajes internacionales va a ir a Chile, y luego a Estados Unidos, posteriormente a Israel. Dijo que el Mercosur está sobrevalorado, piensa en acuerdos bilaterales, en trasladar la embajada brasileña de Tel Aviv a Israel, en cerrar la embajada de la autoridad palestina. Otro punto de conflicto. Nadie sabe, inclusive porque todavía no eligió, ¿no? el canciller. No tenemos ni radio pasillo. El canciller ya se barajaron bastantes, inclusive a Ana Amelia, que era la candidata a vicepresidente de Alckmin, ¿no? Una mujer muy, una política de hace rato, pero no es una elección, no es un dedo del Itamaraty. Volvió atrás y después dijo que iba a elegir un diplomata de carrera. Todavía no dijo quién, pero hay muchos puntos en los que tú mencionaste que son fuentes de conflicto, ¿no? Primero, yo creo que la elección de Chile, el ninguneo que le hizo la Argentina, lo va a tener que rever, porque Argentina es el principal socio comercial de Brasil en la región. Que hay cuestiones, tratados o
planes, ¿no? Acerca de, por ejemplo, ¿cómo se llama? El pasillo bioceánico que tiene como proyecto con Chile, es una cuestión, pero económicamente Argentina y Brasil son dos socios históricamente indisociables. Yo creo que ahí lo de Chile también fue, bueno, Piñera que le hizo un guiño a Bolsonaro desde el momento uno, pero también tiene que ver Guedes, ¿no? Porque Guedes es muy amigo del hermano de Piñera, desde sus tiempos de la escuela de Chicago, y parece que inclusive Guedes tiene muchos amigos en Chile. Entonces yo creo que ahí fue una construcción un poco también que viene por el lado de Guedes y de lo que pretende seguir, porque ya dijo Guedes también que el modelo es el modelo chileno, ¿no? Ahí yo creo que jugó Guedes. La cuestión de Israel, hoy ya, bueno, Egipto canceló, ¿no? Una visita del canciller brasileño del gobierno Temer, canceló una visita del canciller a Egipto, lo que también generó un malestar dentro del Itamaraty y también empezó a generar un conflicto contundente con los industriales y con los exportadores de carne. Entonces ya la flamante nueva ministra de Agricultura, que es la musa del veneno, ya empezó a decir que bueno, vamos a tener que ver qué pasa con esta movida de Bolsonaro. O sea, Bolsonaro también hace mucho alarde en su discurso, pero algunas cuestiones las va a tener que moderar, o vamos a ver cómo las va a surfear y cambiar algunas de rumbo, sin duda. Ya dijo inclusive que el cambio de embajada hacia Tel Aviv, a Jerusalén, no es un hecho todavía concreto. O sea que seguimos vuelve atrás. Con las idas y vueltas, Sí. Y con lo que hace la política internacional en general, Europa, por ejemplo, está manifestando realmente un avance de la derecha. Hoy mismo, por ejemplo, sin ir más lejos, el presidente de Francia quiso de algún modo reivindicar la figura de Pétain de la Segunda Guerra, el aliado nazi francés. Europa está moviéndose a la derecha definitivamente. La misma Holanda, el segundo partido holandés, el segundo partido, el que sigue al imperante, es un partido de derecha. ¿Ves? Si vos trajiste a Chico Buarque de Holanda hoy. Ahí está. Sí, bueno. Porque también, como ella, intento ser optimista. Bien, Gaby, muy bueno. Fantástico. Sí, yo creo que los movimientos en Europa y en América Latina, son diferentes, ¿no? O sea, tienen fuentes diferentes, algunas cuestiones diferentes y otras que podríamos hacer algún paralelismo. Yo creo que en Europa también está de rebote todos los problemas que trajo la globalización, la cuestión de las identidades. Hace poco salió una encuesta que preguntaba a los franceses qué opinaban de que hubieran medidas más de cuño autoritario, un gobierno más autoritario para aprobar ciertas medidas que hacen falta para la economía o ciertas medidas sociales. La mayoría de los franceses, inclusive aquellos que votan a la izquierda, fueron a favor de un gobierno o de instancias menos democráticas, ¿no? Hay un tema, realmente ahí para abordar sociológicamente, filosóficamente, porque pareciera ser que cuando las circunstancias aprietan, se buscan, liderazgos de estas características, y no a lo mejor ampliar las libertades, fortalecer la democracia, fortalecer los liderazgos democráticos. Hay, se toman iniciativas que van en contra de los mismos electores. Sí, pero a ver, seamos realistas. Es difícil hacer política en democracia, ¿no? Uno tiene que negociar mucho. Claro. Y en un contexto mundial en el que estamos, o sea, yo hago de abogada del diablo, ¿no? Sí. En un contexto en el que estamos, de la pobreza cada vez más, ampliándose cada vez más, en donde los recursos son cada vez más limitados, ¿no? Y en donde
el capitalismo está mostrando su cara más dura, que es una concentración cada vez mayor de la riqueza. La política se hace cada vez más complicada y lo que estamos viendo también es una explosión de lo que la gente se está dando cuenta de que la política también es un toma de acá, ¿no? Entonces, también con los escándalos de corrupción, digamos, los liderazgos, las democracias también, la falta de respuesta de los regímenes democráticos está haciendo con que la gente se esté yendo para respuestas más, ¿no?, en búsqueda de alguien que solucione de formas más contundentes sus problemas del cotidiano. ¿Y estas respuestas se pueden encontrar o las puede buscar la población de algún modo en el evangelismo? Yo creo que las está dando, esas respuestas conformistas, digamos. Hoy me decía, hasta te aconsejan desde la Iglesia Universal de Dios qué pasa con la impotencia, que reces o no sé qué, y que te va a volver la potencia. Claro, yo lo vi, yo la escuché en la televisión. Sí, con la cura del cáncer, y sí, es así. ¡Aparta de mí ese cáliz! No. Yo creo que las iglesias evangélicas lo que hacen es darte un cáliz, ¿no? Claro, es el opio del pueblo. Exacto. Pero respuestas contundentes, ahí ya... Sí, pero la gente cae ante eso. Y sí. Otro tema, digamos, delicado, en torno, bueno, no tiene que ver con las iglesias pentecostales, pero la cuestión de cómo te imaginas esta relación entre Brasil y Venezuela. Bueno, a ver, ¿cómo me imagino en qué sentido? ¿De lo que va a pasar? Sí. No, Bolsonaro va a ser muy taxativo con Venezuela. O sea, todo lo que la construcción, digamos, bueno, a ver, el gobierno PT, lo que él volvió a, digamos, la idea de Brasil como líder hegemónico, como líder regional, ¿no? Y eso también lo que se llama en relaciones internacionales, que no es mi especialidad, pero lo que se llama la construcción del soft power, ¿no? De también la no intromisión en los países y la construcción de un mayor diálogo y salidas más negociadas, y no una ruptura completa con Venezuela. Yo creo que Bolsonaro lo primero que va a hacer es romper con Venezuela. Bueno, esa es otra de las banderas que el PT no supo hastear, porque el PT siguió defendiendo a Maduro como un líder de izquierda o un líder que buscaba solucionar los problemas de la sociedad. Y claro está que hay que rever esa visión también, ¿no? Ajá. Y el PT siguió con un discurso bastante no ayornado, para no ir más a un... Bueno, llegamos a un tema muy crucial, pero lamentablemente, Gaby, ya estamos en el borde final del programa. Lamentablemente se nos fue el programa. Digamos, ¿cuántas preguntas? ¿No? Brasil no es para principiantes, digamos, como decía Tom Jobim. Sí, es cierto. Es muy complicado Brasil. Lo importante es que... Además que todavía, no, más allá, digamos, de los dichos, no lo hemos visto empezar a caminar, ¿no es cierto? No. Digamos. No, pero igual lo importante, Gaby, es que vos decís cuántas preguntas. Sí, nos quedan muchas más preguntas de las que hemos hecho en este programa. Pero de eso se trata justamente el objetivo de este programa. Que la gente se pregunte, se autopregunte cosas. Bueno, ayudamos con algunas y las otras que las vayan generando. Bueno. Muchas gracias por haber estado. A ustedes, muchas gracias. Jimena. Gaby, ¿qué tenemos la semana que viene? ¿Quieren saber quién será el invitado del próximo programa? Suscríbanse a nuestro blog trennocturno.wordpress.com o a nuestra fanpage en Facebook Tren Nocturno Radio y Cultura para estar al tanto de todas las novedades. Y para ver nuestras emisiones pasadas, ¡ay, cómo estamos hoy! Visiten nuestro canal Tren Nocturno en YouTube. Julito. Gracias, Gaby. Nos acompañó hoy Jimena Simpson, brasileña, doctora en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad de Río de Janeiro, del Estado de Río de Janeiro, y magíster en Ciencias Políticas por el Instituto Universitario de Pesquisa de Río de Janeiro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, querida. Gracias, Maxi, por la operación técnica. Gracias, Gaby, por acompañarme. Y nos vemos dentro de unas semanas. Nos vemos
Acá seguirá el tren. Seguirá el tren y yo volveré dentro de 2 programas. Dale, Julito. Nos vemos y amigos, muy buenas noches y hasta la próxima semana. Chau, chau.